con Córdoba y la presencia del delegado regional, que destaco la predisposición que tuvo para acercar las partes. Nosotros consideramos que habíamos avanzado positivamente, tanto en el campo de lo político gremial y económico financiero, tanto para la municipalidad y para los trabajadores, y después en los otros aspectos de los reclamos, consideramos de que era importante flexibilizarlo, darle un tiempo prudencial al Ejecutivo, teniendo en cuenta que habíamos sido permisivos hasta acá, pero sí que se empiecen a resolver definitivamente las situaciones de seguridad, higiene y riesgo en el trabajo, las aseguradoras, el tema del ISPRO, el tema de la indumentaria de la gente, las herramientas, los vehículos, tenerlos en condiciones, todo eso se dio un plazo. Y para el tema del tema central, porque que quede claro que para nosotros no es tan solo el tema salarial, para nosotros el tema salarial era un punto muy importante de la negociación. A lo que acordamos era el 40%, pero teniendo en cuenta que el mandamiento era primero al 1 de enero, se lo cedimos. Como verán, no se concedió. Luego al 1 de marzo, que todas las negociaciones de las distintas paritarias generalmente arrojan el acuerdo al 1 de marzo del año. Esto tampoco se pudo acordar, por lo que planteaba el intendente, que no tenía los fondos y qué sé yo. Bueno, se le concedió a abril, ¿no? En esta negociación, más allá que ya estaba impuesto en la forma que lo hizo con el decreto para nosotros inconstitucional. ¿Qué planteamos nosotros? Que para llegar a ese monto debería tenerse en cuenta, debido a la pérdida del poder adquisitivo del salario, la inflación que viene precarizando el salario, ¿no? Entonces le planteamos, está bien, el 3% sobre el 7% que iba a pagar él en julio era el 10%, sobre el sueldo de abril, el 5% de agosto sobre el sueldo de julio y el 5% de septiembre sobre el sueldo de agosto, algo que es real. Si yo voy a una negociación, una cosa es que si me hubiera firmado el 40% al 1 de marzo, pero se lo firmo yo y me hago cargo de lo demás. Si aún así, hoy le decimos, si lo firma al 40% a abril, no hay ningún problema. Lo resolvemos ya, a ese punto, pero convengamos que los otros puntos lo bajó a todo Córdoba planteando una comisión de paritaria por un lado y una comisión de seguimiento en los otros puntos, y a los efectos de hacer cumplir los tiempos y qué sé yo. Hay cosas que son perentorias. Lamentablemente tenemos que decirle a nuestra comunidad que la precarización laboral que tenemos los municipales, hoy hay un alto riesgo a la integridad física y a la vida inclusive de los trabajadores, cosa que esto va a repercutir también en el seno familiar. Ahora nuestras familias se van a enterar la situación que trabaja la mayoría de los empleados municipales, casi el 80%, 85% de los sectores no reúnen las condiciones, en algunos casos ni mínimas, de prestación de servicios. Todo esto va a afectar. Y aprovecho para decirle a la autoridad de trabajo, más allá que formalmente le vamos a hacer nuevamente la presentación, de que siga con las inspecciones. Eso es por un lado. Por el otro lado, el hecho lamentable que sucedió ayer, que después de la asamblea, al bajarse esto Córdoba el día viernes en la tarde, después que habíamos acordado esto, yo voy al cuerpo de delegado, planteamos, nos pusimos a laburar en todo, prueba de que teníamos ganas de resolverlo, y aún hasta ahora nosotros no nos interesa el conflicto por el conflicto, nos interesa resolverlo, pero viendo esta actitud de indiferencia, de soberbia y qué sé yo del Ejecutivo, bueno, la gente ha reaccionado, no es un capricho del secretario general y no es que quiera eludir mi responsabilidad. Compartimos una segunda parte de las expresiones de Julián Carrizo, el secretario general del SUEM Caleta Olivia, respecto de lo que tiene que ver con la actitud de Benedicto Miranda, quien firmó finalmente un acuerdo con la comuna para obtener el 40% de incremento en cuotas. Vamos a compartir entonces lo que decía Julián Carrizo. Algunos hoy salen a cuestionar, algunos son uno en 1000, de que por qué no fue alguien más a la negociación. Era porque había un acuerdo de parte, que había un mediador y la reunión era directamente entre el secretario general del SOENCO y el señor intendente. ¿Qué pasó después? Bueno, no se cumplió con la palabra empeñada, lo que sí yo reconozco públicamente que nosotros fuimos a esa negociación y le flexibilizamos otros puntos que tienen que ver con toda la negociación en su conjunto. Si bien no es que priorizamos definitivamente el salarial, pero era uno de los temas más sobresalientes para el conjunto de los trabajadores. Pero los otros temas de la ART también es para el conjunto. El tema del ISPRO es para el conjunto, no solo los trabajadores y nuestra familia. El tema de la aseguradora es un tema sumamente interesante. ¿Qué pasó? Cuando Córdoba ve que le pusimos en el preacuerdo todos estos puntos, ¿no? y quedamos de acuerdo, justamente lo hablamos a todos los puntos. Lo que sí no quedó determinado este punto, sí ponerle 30 días acá, 60 días allá para las cuestiones edilicias, para la herramienta, en todo se le dio margen.